Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Y pues comenzamos con México. Yo, más que perspectivas económicas u oportunidades de negocio, traigo ya el tema, por así llamarlo, un tanto aterrizado. Somos una firma de contadores y asesores fiscales. Entonces, ya cuando ustedes dieron este paso de que ya tienen la idea, muy admirable, que sean emprendedores, sabemos el riesgo, lo que arriesgan, a lo que van, y posiblemente ya pusieron o se enfocaron sus ojos en México. ¿Qué sucede en México? Pues traemos aquí 5 puntos para compartir, que es cuándo establecer presencia ya en México, porque posiblemente ya muchos están haciendo negocios con este país. ¿Qué sucede con los impuestos de manera general? Los directos o indirectos, es decir, a las utilidades o el IVA y algunos especiales. Y pues también temas laborales que hay que considerar como todo país y pues distintas obligaciones diversas o recomendaciones que podemos hacer. Si pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Como les decía, posiblemente ustedes ya están explorando en este mercado, posiblemente ya tienen algún comercializador o algún comisionista, ya lo están haciendo, ya están exportando sus productos o servicios a este mercado. Lo pueden seguir haciendo, es una de las posibilidades, pero hay un paso, si das a la siguiente, por favor. Hay un paso donde posiblemente ustedes ya tienen que considerar abrir su compañía en México. Nos sucede mucho que es cuando ya hay presencia física por parte de la empresa extranjera en México. Es decir, manda un empleado del extranjero a nuestro país a hacer labores de publicidad o de venta. Mucho cuidado con esa parte. En México tenemos algo que se denomina establecimiento permanente. ¿Qué significa establecimiento permanente? Pues es esta figura de ficción jurídica que existe en la ley mexicana de impuestos, donde dice, oye, tú tienes aquí una persona trabajando en México que te reporta a ti y está haciendo contratos y actividades de venta en nuestro país. Entonces te llama el DIAN mexicano, se llama SAT, a rendir cuentas a la empresa, en este ejemplo colombiana, respecto a los ingresos que está obteniendo de nuestro país. Entonces, mucho cuidado. ¿Cuándo establecer ya presencia en México? Es decir, ¿cuándo abrir una compañía mexicana? Bueno, se recomienda que esto suceda si ya caemos en este supuesto, pero al final lo que nos lo va a dictar es el negocio o nos lo van a dictar nuestros propios clientes mexicanos. Yo ya necesito que me factures desde una empresa mexicana, ya no puedo deducir las compras que estoy haciendo o los gastos que estoy haciendo contigo a Colombia o a cualquier país, porque necesito que sea emitida la facturación desde una empresa mexicana. Dentro de las excepciones del establecimiento permanente es que ustedes pueden tener mercancía para muestra en nuestro país, pueden hacer actividades de promoción. A lo que voy es lo que no se pueden hacer son actividades de venta. Entonces pasamos en este paso, en la lámina que están viendo, es cuando ya yo puedo establecer la empresa en México. Algo importante a considerar es que incluso ustedes no necesitan estar en México para constituir una sucursal o una compañía en México. Vamos por partes. Para empezar, en México las empresas son de 2 o más socios. Esos socios pueden ser personas naturales u otras empresas. A su vez, esas empresas o personas naturales pueden ser mexicanas o pueden ser extranjeras. A diferencia de otros países, en México no se tiene el requisito de que haya un socio mexicano. El único requisito es que haya un representante legal en México y un domicilio fiscal en México. Como saben, la empresa es un ente intangible, no existe, entonces necesitan a una persona para llamar a cuentas en México y un domicilio donde citar a esa persona. Entonces, solamente necesitan representante legal y domicilio fiscal. No necesitan socios mexicanos. Y esta empresa, como les decía a un inicio, se puede constituir desde el extranjero. En la firma tenemos alianzas con abogados que piden al país de origen del capital los documentos apostillados, se hace un poder y se integra la compañía de manera remota. Aquí en el anterior, por favor. Lo que están viendo es el cronograma o el paso a paso de cómo se constituye. Como les decía, se hace un poder desde el extranjero, se tramita el nombre ante una secretaría que le denominamos Secretaría de Economía, equivale aquí una secretaría a un ministerio, el Ministerio de Economía. Se dictan los estatutos legales, es decir, vamos a hacer el acta de nacimiento entre los socios, cuánto nos vamos a repartir, cuántos socios somos, de qué tipo de capital somos, etcétera. Se define el
domicilio fiscal que les comentaba, en esa acta de nacimiento se nombra al representante legal, que les repito, no tiene que ser incluso ni mexicano. Sí, una pregunta. Sí. Buenas tardes, buenos días para todos. La pregunta es si el domicilio fiscal puede ser, digamos, en la oficina de ustedes y que ahí como remotamente llegue la documentación, porque digamos que la operación de una empresa de comercialización no requiera eso, sino que pues se importa, se nacionaliza y se entrega. O tiene de pronto la dirección o el domicilio algún problema con tener ahí mismo 5, 10, 15, 20 empresas registradas ahí. Sí, buena pregunta. En el caso de nuestra firma, porque nuestro core business, digamos que el 99% de nuestros clientes son extranjeros. Sí ofrecemos dos servicios, el de domicilio fiscal y el de representación legal, pero son servicios temporales. Por lo mismo que señala, tener muchos domicilios fiscales en un mismo lugar puede traer complicaciones. Entonces son servicios temporales que van de 3 meses a 1 año, dando tiempo a que la empresa extranjera arregle incluso el estatus migratorio de la persona que va a enviar a nuestro país para hacerse cargo de la compañía. Entonces ya ahí se le entrega el poder y el domicilio fiscal pues ya se pide que se cambie a una oficina que hayan rentado o a una bodega o a donde vayan a estar, pero de manera temporal sí se ofrece ese servicio. ¿Puedo poner, por ejemplo, el domicilio en un apartamento y desde mi apartamento operar o no me permite por ser apartamento? Sí, ya no, de unos años para acá, o sea, perdón, como decía un tío, sí y no, sí lo puede hacer, pero el DIAN mexicano, déjenme llamarlo así, para no confundirlos con los términos, el DIAN mexicano tiene un proceso que se llama verificación de domicilio, manda a una persona y checa que en ese departamento no tiene problema con que sea departamento, pero sí verifica que ahí se esté llevando a cabo la operación. Es decir, que tenga la capacidad instalada suficiente para hacer el proceso que usted dice que hace. Oye, yo presto servicios de exportación de software y trabajan conmigo 5 personas. Va y checa que estén ahí las personas, que tengan el equipo o el activo fijo necesario, la conexión a internet, hace la validación, lo señala y lo notifica al DIAN mexicano y usted tiene, cada mes se emite una constancia de situación fiscal por parte de las autoridades tributarias donde dice que usted está en orden en diferentes puntos. Dentro de esos puntos está el tema del domicilio fiscal. Si usted tiene un problema con el domicilio fiscal de que esa verificación no la haya pasado, le puede originar problemas a su cliente, porque para el cliente ese servicio posiblemente sea no deducible. Y digo posiblemente porque me estoy yendo a los extremos. Al final se puede levantar una verificación o corroboración de domicilio donde ya se subsane este elemento. Sí. Bueno, muy importante buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muy importante las preguntas que ella hacía, en esa misma incertidumbre estaba yo, pero yo te las direcciono, o a ver si de pronto escuché mal. Dijiste que no se necesitaba montar sede física en México. No, sí. ¿Sí se necesita? Sí. A lo que me refiero es que físicamente el inversor o los inversores no necesitan estar a veces en México para constituir la empresa. Lo pueden hacer a través de abogados, designando un poder, la empresa se constituye, se manda el capital y puede comenzar a arrancar, pero no puede omitir tener un domicilio fiscal y un representante legal. Ahora bien, depende del servicio que preste, porque no siempre va a haber una fábrica o no siempre va a haber montacargas, o sea, depende del servicio que preste la empresa, puede hacerse la verificación y no puede haber ningún problema, no sé si me expliqué. Sí, esa era la siguiente figura. Entonces, por los 3 meses o hasta el año, podría ser a través de la empresa de ustedes, Sí. si se trata de bienes. ¿De acuerdo? No, de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo es la figura para servicios? Bueno, es un servicio que nosotros damos para protegernos, nosotros lo hacemos de manera temporal. No sé si me expliqué, pero no es algo que exista en reglamento. ¿Cuál es la figura para servicios cuando la empresa colombiana va a exportar a México? No, es que no es necesaria en ese caso tener. Excelente. En el caso de que usted exporte servicios de Colombia a México, no necesita constituirse en México. Y ahí nos estamos adelantando un poco, pero uno de los beneficios que tiene México
es que tiene tratados internacionales para evitar la doble tributación con alrededor de 64 países. Entonces digamos que esa parte sí está bien clara, mientras para el mexicano sí es deducible ese gasto, aunque la factura no haya sido emitida en México, tratándose de servicios prestados en el extranjero. Vamos a suponer que usted dé soporte de software desde Colombia a una empresa mexicana, usted le puede facturar. Para Colombia es exportación de servicios, para México ese pago es deducible con ciertos requisitos de formalidad, pero no hay necesidad de que usted se establezca en México. No sé si me Correcto. ¿sí? Donde ya usted se tiene que establecer en México es cuando su cliente le dice, oye, yo necesito soporte de software, pero no remoto. Quiero que vengas y me revises las computadoras, asistencial, quiero que vengas. Y quiero que me factures de aquí porque ya no quiero tener problemas de que cuántos días duraste aquí, de si es deducible, temas de tratado. No, yo ya quiero que me factures aquí porque necesito que esté aquí tu equipo. Ahí es donde ya usted necesitaría constituirse en México. O sea, cuando el servicio incluye producto. No, es que ahí sería un servicio, no está vendiendo nada, está usted dando o una asistencia técnica o un soporte, pero dentro de México, el soporte a una empresa válido. mexicana, sí. ¿Verdad? Correcto. Lo que pasa es que ahorita con el tema de software, pues ya en todos los países quedamos igual. Es posible que usted dé soporte de software desde el extranjero, porque lo puede hacer vía remota. Si usted puede marcar un teléfono, lo comunica a otro país y en ese país están los técnicos que hablan su mismo idioma, le dice cuál es tu problema, dame tu número de IP, entran a su computadora y le solucionan el tema, mientras no sea físico, obviamente. Entonces eso no pasa nada, yo no le vería la necesidad de constituirse en México, en ese ejemplo que usted menciona. Sí, porque lo haría a través del mismo software. Sí, y es lo que hemos tenido, yo vengo de la ciudad de Guadalajara, es muy parecido a Medellín en el tema tecnológico, es la ciudad que tiene mayor desarrollo tiene mayor cantidad de empresas de desarrollo de software. ¿Qué es lo que nos sucedió? San Francisco volteó a los ingenieros mexicanos y entonces en lugar de contratar ingenieros estadounidenses, contrata ingenieros mexicanos que le están dando desarrollo y mantenimiento de software a sus empresas en el extranjero. Entonces para México eso es una exportación de servicios, paga sueldos más baratos, en México nada más se paga de impuestos el costos y gastos más un markup, entonces para el estadounidense eso es un gran beneficio porque para ellos ya su costo de nómina ha bajado demasiado, le llamamos servicios, maquila de servicios. Es una maquiladora, pero en lugar de productos, pues de servicios. Tenemos también esa figura allá en México. Muchas ¿Sí? gracias. No sé, ¿hay otra pregunta? Con todo gusto, pueden interrumpir. Bueno, siguiendo aquí, perdón, en la anterior, esa acta solamente tiene validez, déjenme llamarle acta de nacimiento, hipotéticamente. Esa acta solamente tiene validez en el tema del notario público. En México, legalmente se le da mucha validez al fedatario público o al notario. Esta acta se certifica ante notario y el notario es el encargado de registrarla en un registro público especial donde están todas las empresas registradas, nos entrega la constancia y aquí ya arrancamos con el tema de contabilidad porque se emiten las acciones y se hace el registro. Digamos que esta primer lámina que están viendo en su pantalla es desde la gestación hasta el nacimiento de la empresa en una acta constitutiva, en una acta de nacimiento. La siguiente, por favor. Ahora vamos a iniciar las operaciones. Yo, para poder ya facturar, primero tengo que ir al DIAN mexicano a registrar esa compañía. El SAT, Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Podemos hacer un glosario de muchas palabras porque hablamos el mismo idioma, pero creo que es diferente, ¿no? Por ejemplo, el cancelar creo que para ustedes es como para pagar, para nosotros no, pero allá es el SAT. Y no puedo aperturar cuentas bancarias, este es el proceso, yo no puedo aperturar cuentas bancarias si no me he registrado en el SAT. Para registrarme en el SAT necesito primero haberme constituido. Una vez que ya tengo mi registro ante el SAT, ya en México desde hace algunos años se le apostó el SAT, la autoridad tributaria le apostó mucho al tema tecnológico desde hace muchos años. Nos va a generar unas claves y ya todo es electrónico, puedo facturar de manera electrónica, que tengo entendido que ustedes también ya entraron a ese tema. Sigo el proceso de apertura de cuentas bancarias. Cuentas bancarias, una vez abiertas, se configura el portal bancario, se hace el registro de los empleados, suponemos que van a tener empleados, casi todas las empresas lo tienen, en los impuestos de seguridad social, impuestos sobre nóminas y en el de inversión extranjera, si lo fuera, ¿no?
Se hace la configuración del sistema contable. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque en México, además de facturación electrónica, tenemos algo que le llamamos contabilidad electrónica. Esto consiste en mandar a las autoridades fiscales mes a mes los estados financieros de la compañía. En México no tenemos la figura de revisor fiscal, creo que le llaman acá. Acá la responsabilidad de los impuestos y de la autodeterminación de los mismos, dice la ley, es del propio contribuyente. Entonces, no hay temas de contadores especializados o certificados que deban de tener cierto registro para hacer la contabilidad. La única obligación es cuando superan cierto nivel de ingresos, están obligados a hacer un dictamen fiscal. Entonces, por eso es importante la configuración del ERP o sistema contable que van a utilizar para que sea capaz de generar, además de la facturación electrónica, los estados financieros que se van a enviar mes con mes a la autoridad fiscal. ¿Por qué se envían estados financieros mes con mes? Pues busca que en la declaración anual no le muevas lo que estuvo sucediendo en el año, ¿no? El siguiente tema es el de facturación electrónica. Contratos individuales de trabajo. Creo que en todos los países, pero en México es un tema muy delicado. La ley siempre le da la razón al trabajador. Entonces, las empresas deben tener cuidado en diseñar contratos hacia los trabajadores con asesoría de abogados especializados en la materia para que no tengan ningún problema de juicios con empleados, ¿no? Que nos lleva al siguiente tema, el tema de los sindicatos. En México, todas las empresas son citadas o van sindicatos a estas empresas. Acaba de haber una reforma laboral que es buena, donde ya los trabajadores deciden en qué sindicato los va a representar en esa empresa. Ya no hay lo que se le llamaba sindicatos blancos o sindicatos blandos, que antes tú hacías un acuerdo con ese sindicato, ya no dejaba entrar otro sindicato y cobraba cuotas, ¿no? Un tipo de extorsión. Se supone que con esta reforma no lo debe de haber, porque al final los trabajadores deciden qué sindicato los va a representar o si lo sacan o si entra otro. Licencia municipal. En México la ventaja es que tenemos los principales impuestos son federales. No hay impuestos de IVA o de ingreso o de las ganancias que sean locales, municipales, estatales o federales. Estatales, cuando me escuchan decir la palabra estado, me refiero a departamentos, le llaman acá. Tenemos también 32 estados, ustedes tienen 32 departamentos. Entonces no hay que hacer el mismo impuesto para diferente departamento o estado, sino que es federal el IVA y es federal el ISR. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente, impuesto a las ganancias. La siguiente, por favor. Impuesto a las ganancias. Nuestra tasa es del 30%, la de ustedes es del 35%, tengo entendido. Entonces la tasa en México es más baja, 5 puntos, ¿sí? Este impuesto, ¿cómo funciona? Ingresos menos deducciones autorizadas, me da una utilidad y sobre eso pago el 30%. Ese es el cálculo a grosso modo, ¿no? El general. Obviamente las deducciones tienen que cumplir ciertos requisitos de fondo y de forma, es decir, tienen que tener sus comprobantes fiscales y eso es un requisito de forma, y de fondo pues tienen que estar relacionados a la actividad que la empresa desarrolla, ¿no? Los ingresos, ¿cuándo se reconocen? Con el simple hecho de emitir una factura ya es ingreso. Si yo entrego el bien, ya es ingreso. Si recibo un anticipo, ya es ingreso. Entonces, con este tema, mucho cuidado en los contratos que se hacen, ya que se está ahí, porque posiblemente detonen un ingreso incluso sin haber emitido la factura. Las principales deducciones, pues tenemos el costo de venta, la deducción de activo fijo y pues también son deducibles, como le mencionaba, los pagos que se hacen en el extranjero. También son deducibles y la importación de mercancías. Si pasa al siguiente, por favor. BEPS, creo que ustedes le entraron hace poquitos años al tema de la OCDE, al Club de los Ricos. México tiene desde principios de la década de los 90 en la OCDE. El presidente actual de la OCDE es mexicano. Entonces, todos los temas que van saliendo de la OCDE, de recomendaciones a los países para adoptarlos en cuestión fiscal, México los implementa muy rápido. Entonces,
tenemos nosotros ya el tema inicial que les decía, el establecimiento permanente, ya lo ampliaron más, ya hay que tener más cuidado qué actividades se hacen en México y si nos finca o no nos finca establecimiento permanente. También tenemos limitaciones para el acreditar el ISR pagado, el acreditamiento de ISR pagado al extranjero. También tenemos limitaciones de los intereses con deudas extranjeros. Tenemos ya adoptado el tema de economía digital, por ejemplo Netflix ya está dado de alta en México, ya paga una parte de sus impuestos porque ya se hicieron estas reformas. También tenemos una figura que es esquema reportable, esta es muy novedosa. Esquema reportable es, yo SAT, Autoridad Tributaria Mexicana, si tú haces alguna planeación fiscal que te está llevando a diferir un impuesto o a pagar menos, me tienes que avisar. No estás haciendo nada prohibido, pero me tienes que avisar. Y si no me avisas tú, me tiene que avisar tu asesor fiscal. Y las multas son muy altas para el asesor fiscal si no avisa de que tu cliente está haciendo alguna planeación fiscal. Les decía que no tenemos el tema de revisor fiscal, pero si la autoridad fiscal detecta, la autoridad tributaria detecta que tienes un asesor fiscal y tuvo que ver en ese esquema o en esa operación para disminuir la tasa de impuestos, te puede fincar responsabilidades. Y beneficiario controlador, ustedes lo tienen, creo que aquí le llaman beneficiario final. Beneficiario final, también en México hay que identificar quién lo es, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿No? La siguiente. También tenemos tasa de ISR para la distribución de dividendos, que es del 10%, es decir, ya que tengo las utilidades y quiero repartir ganancias a los socios, nos la grava con un 10%, tiene ciertas consideraciones y lo que les decía, México tiene muchos tratados para evitar la doble tributación. ¿Qué significa esto? Que si yo ya pagué, por así decirlo, un impuesto en Colombia, este tratado me ayuda a que si yo tengo una operación con México, no pague por la misma operación otro impuesto. O si lo pago, que me permita acreditarlo. México tiene bastantes tratados, les decía un inicio alrededor de 60, entonces eso te garantiza que no vas a estar haciendo esta doble tributación, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Impuesto al valor agregado, el IVA, creo que es muy parecido al de ustedes. Pasamos a la siguiente, para iniciar. Este es un impuesto al consumo, grava la venta de productos, también cuando se importan, se meten a territorio mexicano los productos. Si gravan para IVA, se gravan a la importación con este impuesto, también la renta y pues prestación de servicios. Es decir, casi todo está gravado con IVA, nada más que nuestra tasa es del 16%. Pasamos a la siguiente. La tasa general es del 16%. Zona frontera norte del país, 8% para el tema de competencia con Estados Unidos de precios, y hay ciertos productos que pueden estar exentos o gravados a la tasa del 0%. Por ejemplo, servicios médicos, venta de productos médicos, productos alimenticios están a la tasa del 0%. Al final es un impuesto donde se compara todo el impuesto que cobré contra el impuesto que pagué, se paga el neto. Pero si es al revés, es decir, si yo soy una empresa que mis productos son alimenticios, vendo naranjas, están grabadas a la tasa del 0%, sin embargo pago una renta de un inmueble, de una oficina, por la cual pago IVA al 16%, de manera mensual, este cálculo es mensual, no es bimestral ni semestral, es mensual, yo hago un cálculo y me va a salir un IVA a favor, porque lo que yo vendí, las naranjas, están a la tasa del 0 y lo que yo pagué está al 16. Esos 16 pesos hipotéticos en este caso, yo tengo derecho a acreditarlos contra este mismo impuesto que tenga futuro, o tengo derecho a solicitarlos en devolución. Entonces, les decía, es muy parecido, creo yo, a lo que sucede aquí. Pasamos a la siguiente. Impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS. Ustedes creo que también lo tiene. La manera de resumen es todo lo que te divierte, te engorda o que el gobierno lo vea mal, ahí está, ¿no? Juegos de apuesta, alcohol, tequila, los pastelitos, las botanas, todo está grabado a diferentes tasas dependiendo de qué producto se trate, y pues las gasolinas y los plaguicidas. Fuera de eso son bebidas energizantes, Gatorade y todo este tipo de bebidas, bebidas azucaradas, es decir, los refrescos,
Alimentos con alto contenido calórico, impuesto que yo pago mucho, grava el 8%. Realización de juegos de apuestas, los tabacos, los cigarros, el alcohol desnaturalizado o mieles, 50%, y bebidas alcohólicas y cervezas, depende del grado de alcohol, va del 26.5 hasta el 53%. Para que se den una idea, tequila trae un porcentaje que pagaría, un grado de alcohol que pagaría, no recuerdo cuál es el grado de alcohol, pero sí paga el 53% de este impuesto, ¿no? De IEPS. Pasamos a la siguiente, por favor. A las partes de generalidades de temas laborales y bancos. Siguiente, por favor. En México tenemos algo que yo no he visto en otro país o no he sabido. Supe que hace unos años lo tenía Italia. De la misma base, si no se recuerdan, ingresos menos deducciones por el 30% que se le paga a la autoridad tributaria mexicana, igual o parecido, de esa base, 10% va para los empleados. Entonces, mi tasa efectiva en México, yo les decía, ustedes pagan el 35%, nosotros el 30%, podríamos decir que es del 40%. ¿Por qué? Porque 30% va para la autoridad fiscal y 10% se reparte entre los empleados de la compañía. Y aquí es donde ya tiene sentido hacer una estructura o pensar cómo me voy a integrar a México o cómo voy a abrir una empresa, porque nos ha sucedido que una empresa funciona con un solo trabajador, entonces significa que el 10% de las utilidades podría ir a ese trabajador. Sin embargo, está topado a 3 meses de sueldo. Entonces ya esto es, le pagas o los 3 meses o la PTU. La PTU cuando es menor o los 3 meses de sueldo. Entonces ya está topada. Entonces no se preocupen, sí se paga el 10%, pero está topada a 3 meses del sueldo del trabajador. ¿Por qué 3 meses? Nosotros tenemos mucha relación económica con Canadá y Estados Unidos. Y allá se acostumbra mucho que los bonos son de 3 meses. Yo supongo que por eso el gobierno mexicano estableció estos 3 meses para también equipararlo con todas estas empresas del extranjero que van a hacer negocio a México, ¿no? Lo que ya les decía, factores de riesgo, sindicatos, hay que tener esa consideración de que siempre va a haber un sindicato. Y temas de outsourcing. En México el outsourcing está prohibido desde el año pasado. Adelante. Si hay pérdida no se paga la PTU, pero no tienes derecho a esa pérdida aplicarla el siguiente año, va por año. Las pérdidas fiscales para efectos de renta o de autoridades tributarias, sí las puedes aplicar hasta en 10 años, pero para PTU va por año. ¿Tuviste o no tuviste? ¿Tuviste pagas? ¿No tuviste? Ni modo, pero no se resta el siguiente año. Sí iba por ahí la pregunta, ¿verdad? Ok. Va. Dígame. Así es, sí. Y ya que está haciendo la pregunta específica, también la aclaro, no aplica para directores y gerentes generales únicos. Entonces hay que revisar esa persona que está allá, qué calidad de empleado tiene. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se va a poner en casa, se lee en el carro, y si soy yo la que se va para allá y saco mis papeles, entonces pues yo vendría siendo la directora. Entonces, ese impuesto no aplica. ¿A usted no le aplica ese bono, por así llamarlo, o ese pago al empleado? No, porque es la directora general o gerente general. Si, por ejemplo, yo necesito contratar una persona de servicio, o sea, que hace pues, todo lo que es limpieza y todo eso, y sería, digamos, mi única empleada por el primer año, a ella le va ese 10%. A ella le va ese 10%, pero va de la mano del otro tema. El outsourcing está prohibido en México, excepto en servicios especializados. Servicio especializado, a manera de ejemplo, son los guardias de vigilancia, la gente de limpieza, que usted contrata a una empresa que va y da limpieza. No, sí puede, pero mi recomendación sería mejor contrate una empresa especializada, porque si Marina, dijo el nombre, si Marina se enferma, le mandan otra y aparte no tiene que pagar el 10% de PTU. Pero siempre y cuando su empresa no se dedique también a limpieza.
es lo que cuida los servicios especializados. Porque ¿qué sucedía antes? Para evadir la PTU, las empresas hacían otra empresa hermana, donde decía, ¿qué crees? En esa empresa hermana ahí tengo los trabajadores. Y la empresa que genera las utilidades no tiene ningún trabajador. Entonces, me facturas nada más el servicio más un markup, entonces yo pagaba el 10% de un 5% de utilidad. Y eso pagaba de PTU. Y la otra empresa, la que sí tenía todo el mundo de utilidades, resulta que funcionaba sin tener empleados. Eso ya no era lógico. Adelante. Perdón, creí que ibas a preguntar algo. Siguiente lámina, por favor. Si no, de todos modos, cualquier duda, estamos aquí en el stand de J del Río. Tenemos oficina aquí y viene mi correo también con toda confianza, un mail, hacemos una videollamada o lo que se les ofrezca. Seguridad social anda alrededor del 55, 53%, 50% es muy variable, pero sí tenemos obligaciones laborales de retener impuestos sobre los ingresos a los trabajadores y de temas de seguridad social. Pasamos a la siguiente. Bancos. En México las empresas pueden tener cuentas en moneda extranjera, en dólares específicamente. Y estos que ven en su pantalla son bancos que creo que aquí también son muy comunes, que es Citibank, BBVA, HSBC, Scotiabank. Este proceso de aperturas de cuentas bancarias con tema pandemias y con otros requisitos se ha postergado, puede tardar de 3 a 6 semanas, pero ya una vez que tienen sus cuentas en bancos, en pesos mexicanos y en dólares, el tema de los dólares es muy fluido, no necesitamos permiso, ni autorizaciones, ni papeleo. Es su cuenta, en ese momento puede pagar al extranjero o a cualquier lugar puede mover su dinero, no hay ningún tema o limitación en el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio de nosotros es variable, es de acuerdo al valor de mercado, pero no ha fluctuado mucho en los últimos años. Pasamos al siguiente. Tenemos unas normas generales antiabuso, es decir, está prohibido simular, no puedo decir que X persona es mi trabajador cuando no lo es y viceversa, no puedo negar que no es mi trabajador, no pude inventarme gastos ni facturármelos de una empresa a otra porque tenemos reglas antiabuso. Siguiente. Y también tenemos obligaciones, como ustedes, de precios de transferencia, es decir, entre empresas hermanas se tienen que facturar siempre a valor de mercado. Y hay requisitos de presentar diversas informativas. Repito, no tenemos la figura de revisor fiscal. Adelante. ¿Iban a preguntar algo? Ay, qué pena para todos, pero sí es que me interesa mucho el tema. Acá yo soy la representante legal de mi empresa. Sí. Yo allá puedo con otra persona que sea la representante legal y así no nos van a perseguir por los precios de referencia. No, porque precios de transferencia no nada más es que haya un tema de socios. Sí, o sea, somos la misma empresa, pero si allá se llama diferente y la socia pues no es socia acá, pues como en la práctica vendríamos siendo la misma empresa, sí, pero en el papel nos constituimos diferente para no incurrir en eso. Son parte relacionada por influencia en administración. Sí existe esa figura de que aunque no sean los mismos socios, pero si el administrador de la empresa A va y da órdenes en la empresa B, ya es parte relacionada. Entonces sí existe esa figura, entonces no se puede, no digo que no suceda, pero si lo toma, sí, no debería. En conclusión, ya con esto me retiro, muchas gracias por su tiempo. Cualquier empresa que vaya a aparecer en México, que vaya a iniciar en México, les recomendamos hacer un análisis previo a qué estructura deben de hacer. Nos hemos encontrado con estructuras de que a lo mejor pueden ser más viables de otra manera, nos hemos encontrado con estructuras de que no es necesario que te constituyas en México, de que estás bien así. Entonces, estar bien informados sobre el tema. No olviden el tema de la PTU, que es una variable en sus costos a considerar para nómina. Cuentas bancarias se abren relativamente rápido y funcionan los dólares sin ningún problema, y pues el uso de los sistemas contables, ¿no? y facturación electrónica. Por mi parte sería todo. Se pasa a la siguiente. Ahí está mi correo y si no, les repito, estamos por aquí. Cualquier cosa o pregunta específica, con todo gusto la atenderíamos. Muchas gracias.